Y es importante eh, que en un tiempo a los cristianos se les conocían las personas de la fe. Entonces, ¿quién moldea nuestra fe? Y debe haber un interés en ello porque es lo más valioso en la relación con nuestro Dios. Antes de entrar al tema, eh, te pido que me acompañes en unas palabras de oración. Dios, Dios mío, te hemos dado la alabanza y la adoración respectiva porque tú te lo mereces, Señor. Y cada corazón aquí, Señor, está agradecido por todos los favores, Señor, que tú nos otorgas día a día. La vida, la familia, Señor, la esperanza, la salud, Señor. Y cómo no alabarte y adorarte, Señor. Pero necesitamos de tu palabra también y te damos gracias desde ya, Señor, porque tu palabra es la que nos alumbra si estamos en la oscuridad. Es tu palabra la que nos instruye y nos corrige, Señor. Y en esta mañana tu nombre sea glorificado, Señor, cincelando cada una de nuestras vidas a ese propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Bendice tu palabra, Señor. Háblanos, háblame a mí, Señor. Habla a cada uno de mis hermanos, porque sé que por amor, Señor, tú has establecido que sea tu palabra moldeándonos conforme a tus propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, el tema de esta mañana va a estar basado en Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Dice lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros encontramos aquí a un hombre de fe, Noé. ¿Qué nos podría enseñar este hombre de fe? Puesto de que él tiene un Dios que es nuestro Dios y él tiene una relación y es vital y más preciosa que el oro y la fe. Y creo de que Noé en esta mañana nos va a enseñar sobre la fe. Pero no solamente él nos va a enseñar, sino la familia de un hombre de fe. ¿Qué nos puede enseñar la familia de Noé en esta mañana? Y también nos pueden enseñar la sociedad de aquel tiempo en la cual estaba rodeado Noé. Porque él tenía un Dios como nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos una familia como nosotros lo tenemos. Y nosotros nos desenvolvemos en una sociedad. Por eso vamos en esta mañana a abordar este precioso tema, vidas que enseñan. Nuestro Señor Jesús dijo algo muy interesante que debemos de percatarnos y no olvidarnos, que nosotros, todo creyente tiene que aprender. Entramos a un proceso de aprender. Tú y yo no conocíamos el reino de Dios. Tú y yo no conocíamos el camino del Señor. Y tenemos que aprender a vivir conforme Él quiere. Y ya nuestro Señor Jesús en Mateo 11:29 decía: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Mire, eso es una invitación a todo creyente que tiene que aprender. El creyente que llega a Cristo y no tiene este pensamiento está equivocado. Estamos llamados a aprender. Si bien es cierto, aquí Jesús estaba diciendo: aprended de mí que soy manso y humilde, nosotros necesitamos aprender en esta mañana sobre la fe de este hombre llamado Noé.
Hay un pensamiento que me agrada mucho de Leo Buscaglia, que dice, el cambio es el resultado final del verdadero aprendizaje. Y no nos olvidemos que ser creyentes, ir transformándonos de gloria en gloria, lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos también que tener esa disposición. El cambio es el resultado final del verdadero aprendizaje. Si no hay cambios en nuestra vida, es que no estamos tomando con nosotros el verdadero aprendizaje. ¿Qué es aprender? Aprender es leer, es más que leer. Aprender es memorizar, es más que memorizar. Aprender es entender, es más que entender. Aprender es aplicar en nuestra vida. Y es ahí donde van a ver el cambio. Es ahí donde se va a ver ese resultado final de un cambio verdadero. Y nos interesa en esta mañana, ¿qué nos puede enseñar Noé, un hombre de fe? Todos nosotros ya seguramente hemos escuchado, algunos en la escuela dominical, algunos ya el tema de Noé, pero tomemos la perspectiva, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos puede enseñar Noé, este hombre de fe? Un hombre de fe considera la advertencia de Dios. Decía el texto, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Un hombre de fe, una mujer de fe, es la que va a considerar las advertencias. ¿Qué es una advertencia? La advertencia es dar a conocer las cosas que van a venir. Y aquí advirtió Dios a Noé que su juicio venía sobre la tierra y que iba a provocar un diluvio que iba a destruir a todo ser humano. Consideró la advertencia de Dios Noé. Un hombre, una mujer de fe, considera las advertencias. En nuestras Biblias hay muchas advertencias de Dios, pero quiero solamente centrarme en dos. Dice que toda la humanidad en un momento determinado va a estar delante del trono de Dios. Esa es una advertencia. También hay otra advertencia, que toda la iglesia, todos los integrantes de la iglesia, vamos a estar delante del trono de Cristo. Son dos aspectos muy diferentes, pero son advertencias que un hombre de fe tiene que considerar y no pasar por alto. Eso es lo que podemos aprender de Noé. Y eso es lo que nos está enseñando este hombre de fe, considerar las advertencias de Dios. En la Biblia hay muchas advertencias. Pero ¿qué más? Podemos ver que un hombre de fe aprovecha la oportunidad que da Dios. Dice, con temor preparó el arca. Advirtió Dios que iba a haber un diluvio, que su juicio venía sobre los habitantes de la tierra. Y él con ese respeto, él con esa consideración, él con ese conocimiento de que había hablado el Dios Todopoderoso, el que había creado todas las cosas, y que cuando Él habla y lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y es entonces en ese temor, en esa reverencia, preparó el arca. Ahora, un hombre de fe aprovecha la oportunidad que da Dios. Se habla en las Escrituras que va a haber un juicio también para la tierra. ¿Cuándo? Solamente Dios lo sabe. Pero hay una oportunidad que Dios está dando. Lo que es el arca para ese tiempo es la iglesia para este tiempo contemporáneo. En el arca
Los que subieron ahí se salvaron. En este tiempo, los que están en la iglesia, y no te estoy hablando de la iglesia física, te estoy hablando de esa iglesia espiritual que está constituida por hombres y mujeres que en un momento determinado consideraron su relación con Dios y iniciaron una nueva relación y volvieron a Dios y empezaron a vivir conforme a los consejos de Dios. Los hombres de aquel tiempo, el tiempo de Noé, ellos no les interesaba a Dios, vivían en la satisfacción de sus deseos. Había corrupción, no consideraban nada a Dios, pero en este tiempo la iglesia son hombres y mujeres que consideran a Dios su palabra, su consejo. Entonces, estamos viendo que un hombre de fe es alguien de que hace caso a las advertencias de Dios, pero también aprovecha la oportunidad que Dios da. Un hombre de fe se hace heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Eso es lo que tenemos que entender. Podríamos decir, Noé, él dijo en su interior, Dios me ha elegido a mí porque yo soy así, de esta manera. ¿Qué es ser un heredero de la justicia que viene por la fe? ¿Qué es la fe? ¿Es la confianza en uno mismo? No, es la confianza en Dios. Es la certeza interna en Dios. Es la constancia en esa confianza. Es la convicción en la veracidad de Dios. Dios lo dijo. Noé dijo lo siguiente. Dios habló que va a venir un diluvio y así va a ser. Y eso se va a ejecutar. Se va a ejecutar. Entonces, el hombre de fe, llamado Noé, es el hombre de fe que también en este tiempo contemporáneo está buscando a Dios y lo ha buscado a través de todas las generaciones. Y Dios quiere hombres herederos de la justicia que viene por la fe, no hombres herederos que vienen por su propia justicia. Ah, yo hice esto, yo merezco el favor de Dios, yo merezco la gracia de Dios y yo merezco por estas razones. No, no, un heredero de la justicia es los que confiamos en ese Dios de amor, los que confiamos en ese Dios de misericordia, los que confiamos lo que Jesús ha logrado a favor nuestro. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de este hombre de fe que es Noé? ¿Hace caso a las advertencias de Dios? También él se hace un heredero de la justicia que viene por la fe. Y seguramente tú, cuando te han enseñado, cuando has leído la Biblia, te has encontrado con un versículo que te podría hacer pensar algo y decir, yo no me igualo a Noé. Yo estoy muy lejos de Noé, pero déjame decirte algo muy interesante de lo que nuestro hermoso Salvador ha hecho y ha logrado a favor nuestro. El texto es en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ahí está Noé. A este Noé, al que alcanzó gracia, Dios le habló y le dijo que construya el arca. Y lo libró del diluvio. Lo salvó del diluvio. Ahora, nosotros tenemos las mismas condiciones que Noé. Vamos a ver. Era un varón justo. La palabra justo en hebreo es justificado, inocente. Mira lo que ha hecho Jesús. Justificados pues por la fe. Su sangre preciosa ya nos limpió de nuestros pecados. Nos ha hecho inocentes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por decir, para hacer este paralelo, ¿estamos cumpliendo con esa condición de justos? Sí, pero ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por nosotros mismos? No, por lo que ha hecho nuestro Señor Jesús. Y yo lo creo, y yo tengo confianza en ello. Él lo ha logrado. Y Él es mi confianza. Decía la alabanza, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha obtenido. O sea, soy justo porque creo en lo que Jesús ha hecho. Vamos a ver la segunda condición. Y es más fuerte todavía en la apreciación, en la lectura humana para nuestros ojos, cuando dice varón justo, perfecto en sus generaciones. Mira, que dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Tú eres perfecto, tú eres justo. O sea, y yo lo creo, y Dios quiere que creamos eso. Dios quiere que confiemos en lo que Jesús ha logrado por nosotros. Entonces, mira, ya estamos, somos justos, somos perfectos. Y cuando habla, dice, con Dios caminó Noé. ¿Sabes qué significa caminar con Dios? Es anduvo Noé con Dios. Acudió a Dios, creció en Dios, frecuentó a Dios. Eso significa en el hebreo. ¿Y tú acaso no caminas con Dios? Si tú eres templo del Dios vivo, ¿acaso tú no acudes y frecuentas a Dios cuando vas en oración o cuando le hablas en lo profundo de tu corazón? Sí. Tú eres un heredero de la justicia que es por la fe también. Mira, qué hermoso. Entonces, nosotros podemos ver que sí nos está enseñando Noé. Noé nos está enseñando que un hombre de fe tiene que considerar las advertencias de Dios. Que un hombre de fe aprovecha la oportunidad que Dios nos da. Que un hombre de fe se hace heredero de la justicia que es por la fe. Y tú eres una persona heredera de esa fe también. Porque tu confianza está puesta en Jesús, no en lo que tú has hecho. Porque si nosotros depositamos nuestra confianza, ¿sabes qué? No habría lugar y espacio en esa relación con Dios. Es confiar en lo que Jesús ha logrado por nosotros. En eso tenemos que deleitarnos, en eso tenemos que crecer, en eso tenemos que consolidarnos. Confiar, confianza. Fe es confiar en Dios, confiar en Jesús, confiar en la veracidad de Dios. Si la palabra dice que hemos sido hechos perfectos por Jesucristo, si la palabra dice que hemos sido hechos justos por Jesucristo, si la palabra dice que nos acercamos a Dios con frecuencia, ¿sabes? Eso es verdad. Eso es verdad. Ahora necesitamos también, ¿qué nos enseña la familia de un hombre de fe? Dice Hebreos 11:7, que él con temor preparó el arca, en que su casa, su familia, se salvase. ¿Sabes qué? Venía un juicio, venía el diluvio, y necesitaban ser salvados de Dios. ¿Sabes? Necesitaban tener seguridad y tener salud, necesitaban estar libres o libertados de ese diluvio. ¿Cómo puede el hombre de aquel tiempo ser libre del juicio de Dios? Eso es la pregunta. El texto dice en que su casa, su familia, se salvase. En que su casa, su familia, se libre del diluvio. Mira, con temor preparó el arca para que su familia se libre de ese juicio.
¿Qué nos podrá enseñar la familia de un hombre de fe? Ellos creyeron también. Noé tuvo 3 hijos. A los 500 años a partir de los 500 años tuvo 3 hijos. Y a los 600 años estaban ingresando Noé, su esposa, y sus 3 hijos y sus respectivas esposas al arca, porque ya lo anunciado, lo advertido, el diluvio se estaba por dar. Pero miren qué dice Génesis 7:7. Uno podría pensar, Noé agarró y los obligó, los agarró del cuello, no sé, a correazos, podríamos pensar. Pero ¿qué dice Génesis 7:7? Entonces Noé, sus hijos, su esposa y la esposa de sus hijos entraron al barco para escapar del diluvio. O escaparon, o entraron al arca para escapar del diluvio. ¿Y en dónde está lo que nosotros tenemos que prestar atención? Entraron. Este es un verbo. Y en el hebreo está el verbo activo y el verbo pasivo. ¿Y qué es un verbo activo? Es cuando tú ejecutas la acción. Pasivo es cuando otros ejecutan por ti. Y el verbo que encontramos aquí es un verbo activo. Ellos caminaron. Ellos estuvieron asociados a este propósito de subir al arca. Ellos creyeron de que la advertencia, que el juicio de Dios se iniciaba con ese diluvio. Ellos encaminaron con su voluntad. Qué interesante es esto. ¿Qué nos enseña esto, amada iglesia? ¿Qué nos enseña la familia de un hombre de fe? ¿Cómo logran creer? ¿Cómo logran creer? Ahí está Noé, su esposa, sus hijos Sem, Cam, Jafet y sus esposas respectivas. Noé, él al saber de que hay un diluvio, un juicio que Dios iba a mandar a la tierra, su compañera de siempre, el diluvio fue a los 600 años, su esposa de Noé, su compañero le enseñaba a su compañera de ese Dios verdadero. Noé, con la responsabilidad también, le enseñó a sus hijos sobre la existencia de un Dios y sobre que ese Dios es el creador del universo y de la creación y que Él emite juicios y da advertencias para dar oportunidad. Noé llegó a influenciar, Noé enseñó a su esposa y enseñó a sus hijos. Y es interesante preguntarse, ¿y las esposas de sus hijos fueron enseñadas también por los hijos de Noé? Y si ustedes ven ahí, bajo Noé está Sem, la esposa, y esa línea es para solamente indicarte esa línea genealógica donde viene Abraham, el padre de la fe. Eso también corrobora que al entrar al arca, no entraron por obligación o de mala ganas. Ellos entraron por disposición propia, porque ellos creyeron. Eso es ley. Esto podemos aprender. Y podemos aprender paralelo que este hombre de fe cumplía su rol de enseñar, de enseñar, de enseñar. De enseñar con palabras y de enseñar con la vida.
Cuando se describe en Génesis 9, 6:9, cuando dice, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Recién caminó Noé cuando iba a subir al arca? No, no, eso era visto por su esposa, eso era visto por sus hijos, por Sem, por Cam, por Jafet. Eso tenemos que entender. Y también algo aditivo que podríamos aprovechar en este gráfico aquí. Los de Jafet son todos los que viven en Europa, de Asia. Los de Cam, los que viven en África, y los de Sem son los que viven en Asia Medio Este. Esta es la descendencia del Noé. ¿Qué más podríamos nosotros aprender de la familia de un hombre de fe? Ellos se salvan y son bendecidos. En Génesis 9:9 dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Creer en Dios hay ganancia, creer en Dios hay bendición. La esposa y los hijos de Noé creyeron y subieron al arca. Y después de 40 días, 40 noches, después que salieron, Dios les dijo estas palabras. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestro descendiente. Eso no hay cosa más maravillosa que Dios haga un pacto contigo. Y contigo está hecho un pacto. Nosotros, cada uno, somos herederos de ese pacto que Jesús es nuestra garantía. Y qué hermoso es cuando dice, establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Esa es una gran bendición por atreverte a creer, a confiar en Dios. Dios lo disfruta, Dios se alegra. ¿Sabes por qué? Porque no todos los habitantes de la tierra confían en Él. La mayoría de los habitantes de la tierra confían en sus fuerzas, en sus capacidades. Pero Dios nos ha hecho desde el punto de vista creativo para depender, para confiar plenamente en Él. Ya vino el pecado y destrozó eso. Pero por eso ha venido Jesús, para restablecer lo que se había perdido. Pero miren, la familia de este hombre de fe nos enseña que cuando uno se atreve a creer, a escuchar, a entender y poner atención que hay un Dios verdadero, nos libra de sus juicios, pero también nos bendice, nos bendice. Y ahora estamos aprendiendo que nos enseña este hombre de fe llamado Noé. Estamos aprendiendo que nos enseña la familia de este hombre de fe. Pero necesitamos también ver qué nos enseña la sociedad en los tiempos de Noé. ¿Sabes cómo describe la Biblia la sociedad de los tiempos de Noé? Ahí nosotros la encontramos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así era la descripción, así es el diagnóstico de esa sociedad en la cual vivía este hombre de fe, que no fue excusa para que este hombre llamado Noé, que frente a la mayoría, decir yo hago lo mismo, sino que se afirmó en su creencia, en su confianza en Dios. Y él, ¿sabes? Él confió en Dios. Esto no nos hace pensar de que si haríamos un diagnóstico
de nuestra sociedad actual. ¿Qué podría asemejarse? Hay corrupción, hay temas de corrupción que creo que salen cada quincena, cada mes en el ambiente político. Hay corrupción, hay maldad, hay feminicidios. Ya está preocupada las autoridades porque se están rebasando, se están incrementando los feminicidios. Hay homicidios, hay abortos, hay tratas de personas. ¿No creen que tienen el mismo o parecidos o iguales diagnósticos? Yo creo que sí. Y que hay advertencia también, que ya está cerca el fin, ya está cerca la venida del Señor. Sí. Los hombres de fe van a considerar las advertencias de Dios. Los hombres de fe van a tomar la oportunidad que Dios les brinda para salvarse de esta generación corrompida y de los juicios de Dios. Los hombres de fe, aquellos herederos de la justicia que es por la fe. También, paralelo a esto, nos enseña algo más de este hombre de la fe. Noé predicó a la sociedad corrompida. Segunda de Pedro 2:5 dice lo siguiente: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, en tu texto va a estar un pregonero de justicia, con otros 7, ahí está su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero quiero notar algo aquí, agregar una enseñanza más de este hombre de fe. Él predicó a la sociedad corrompida. Le habló de un Dios. Le habló que hay advertencias, que hay juicio. Pero esta sociedad no le hizo caso. Esta sociedad se empecinó en sus conductas egoístas individuales, en la maldad y en la corrupción. No le interesaba Dios. ¿No crees que es algo semejante en este tiempo? Pero vale resaltar, tú que eres un hombre, una mujer de fe, y tú que tienes y buscas un modelo para que tu fe se consolide, en esta mañana te dice que un hombre, una mujer de fe, es aquel pregonero de justicia que proclama la justicia. ¿Qué es un pregonero de justicia? En el tiempo antiguo, el rey daba un edicto y le encargaba a su pregonero: anda y difúndelo, y él a viva voz proclamaba el edicto. Esto es la idea, esta es la idea, esta es la idea de lo que es un pregonero de justicia. Predicó. Ahora, vale decir que en el ambiente cristiano evangélico se habla que Noé predicó 120 años. No hay un versículo específico, literal, que diga ello, pero sí podemos inferir algo de que Noé a los 500 años tuvo sus hijos y a los 600 estaban subiendo al arca. Habían transcurrido 100 años en la cual él le enseñó a sus hijos, Pero también podemos decir de que él predicaba la justicia, él predicaba a la gente. A pesar de predicar,
Pero él cumplía su responsabilidad. A pesar de predicar, la gente hacía oídos sordos, no escuchaba, estaba empecinado en su egoísmo, en su pecado, en su corrupción. Pero un hombre de fe, una mujer de fe, predica aunque el contexto sea antagónico, contrario, porque el hombre de fe quiere que la sociedad se salve de los juicios de Dios. Y tú y yo somos pregoneros de justicia en este tiempo. Tú y yo pertenecemos a la iglesia y la iglesia es pregonera de la justicia de Dios. Necesitamos predicar a una sociedad que cada vez se deteriora más y mucho más en la corrupción. ¿Y qué más podemos aprender? La sociedad persistió en su error. A pesar de que este hombre de fe predicaba, no le interesaba a Dios, le molestaba a Dios. Querían seguir viviendo a su manera, a su forma, y no aprender a vivir como Dios había dispuesto. Y es interesante que nuestro amado Salvador, nuestro amado Jesús, Él habla y anticipa algo muy interesante, tomando como ejemplo los tiempos de Noé. Y lo encontramos en Mateo 24, 37, 39, que dice Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amada iglesia, está mal que coman, está mal que beban, está mal que se casen y que se den el casamiento. No está mal. No está mal. El problema de esta sociedad es que se habían ensimismado en sus deleites personales y menospreciaban a Dios. Ese era el problema. No miraron a Dios. No hicieron caso a Noé. Y miren qué advertencia tan sabia de nuestro Señor. En nuestra tierra ya llegamos a 8.000 millones de habitantes. 1.000 son creyentes. 1.000 han entrado, figuradamente estoy hablando, a esa arca espiritual que es la iglesia, que está advertida ya de los juicios que vendrán y será su seguridad. Pero esos 7.000 millones de habitantes no quieren saber nada de Dios. Y dice las escrituras que, y los teólogos también, que la venida del Señor es inminente. Se están dando, mira, el cambio climático, los diversos cosas que hay, nieve en Argentina, nieve por Chincha, calor en Canadá, está matando la ola de calor en Estados Unidos. La pandemia, esto anuncia de que la venida del Señor está cerca. Y se están dando estas situaciones. Y la sociedad persiste en eso. Y nosotros como iglesia, como los dije al inicio, como éramos conocidos primero en un momento del tiempo, las personas de la fe eran conocidos la iglesia. Nosotros como las personas de la fe, como la iglesia del Señor,
Nos queda la responsabilidad de aprender y tomar como modelo a este hombre de fe. ¿Hacemos caso a la advertencia de Dios? Sí. Tomamos la oportunidad, estamos en la iglesia del Señor. ¿Somos herederos de la justicia de la fe? Sí, sí, somos herederos. Pero necesitamos predicar, 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 predicar a nuestra sociedad, a nuestro prójimo, para que esto no se replique. Y voy concluyendo y terminando con eso. El diluvio vino, murieron ahogados las personas. Y eso yo les diría que no es una muerte grande en comparación a algo. Murieron ahogados. Pero ¿sabes? Lo más triste es que eternamente, por no hacerle caso a Dios en esta tierra, están en el infierno, por no hacerle caso aquí. Porque aquí en la tierra demostramos si queremos y amamos a Dios. Porque después ya no habrá oportunidad. Concluyo con estos pensamientos. Dios es el mismo. Su juicio del fin del mundo está dado, la advertencia. Se requiere herederos de la justicia que es por la fe. Nosotros confiamos en Jesús, confiamos en la veracidad de Dios, y Dios ha hablado, y Jesús ha hablado, su palabra dice que va a haber juicio para las naciones, para las personas. Dios es el mismo, su juicio del fin del mundo está dado, se requiere herederos de la justicia que es por la fe en una sociedad que entienda su oportunidad. Pero ellos, ¿cómo van a entender? ¿Cómo van a invocar si ellos no creen? ¿Y cómo van a creer si ellos no han escuchado? Y la iglesia es pregonera de justicia, y esa es nuestra responsabilidad. Porque un hombre, una mujer de fe predica como Noé lo hizo en su tiempo, sin excusa alguna. El arca actual, el lugar de seguridad, es la iglesia que te guarda del juicio. Dice en Apocalipsis, todas las naciones, todas las personas estarán delante del trono de Dios. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, o sea, en el libro de Jesús, fueron arrojados. Los que no se hallaron inscritos en el libro de Jesús fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cómo se inscribe en el libro? En el momento que creíste en Jesús. Se necesita pregoneros, amada iglesia, que proclamemos la oportunidad de Dios. La iglesia es pregonera de justicia. Es pregonera, predicadora, proclamadora de la oportunidad que Dios da. Que el silencio no nos haga socios de la desgracia eterna de nuestros semejantes. La responsabilidad está dada de predicar a nuestra sociedad. Vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre, a través de las generaciones, la relación contigo es por medio de la fe, la confianza, la certeza interna, la convicción, la seguridad en ti, Señor. Y hoy hemos visto, Señor, a un hombre de fe, y permítanos, Señor, que las enseñanzas que hemos podido sacar de este hombre de fe
moldeen también, Señor, nuestra vida. Y nuestra fe, Señor, crezca, se consolide. Y permítenos, Padre, impulsados por el amor, proclamar, predicar, Señor, que hay una advertencia, hay un juicio, Señor, para aquellos que rechazan a Jesús, que tu ira estará sobre ellos, Señor. Permítanos, Señor, crecer en esta fe, Señor. Permítenos aprender. Permítenos aprender, Señor, a ser esos hombres y mujeres, Señor, de fe, que tú buscas en todas las generaciones, Señor, y que glorifican tu nombre. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu amor y la oportunidad que das a las naciones, a la sociedad, Señor. Y gracias, Señor, por esta salvación tan grande y la oportunidad de salvarnos, Señor. Tú eres bueno, Señor, siempre. Y bendigo tu nombre desde la eternidad hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así, amada iglesia, estamos aprendiendo cada